Hola, ¿cómo están? Espero que con la bendición de Dios se encuentren muy bien. Bienvenido a nuestro estudio de la Biblia que corresponde al día de hoy. Bueno, hoy estaremos estudiando un tema muy interesante y es el tema número 17. El tema número 17 tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca de los principios de salud y las normas de vida. ¿Será que nuestro Creador se preocupa por nuestra salud? ¿Será que nuestro Creador se preocupa cómo nos sentimos, cómo estamos? Por supuesto que sí, porque Dios es nuestro Creador y como Creador sabe cómo funciona esta máquina maravillosa, este cuerpo que el Señor nos ha creado y por lo tanto dentro de la palabra de Dios encontramos principios de salud y de normas que nos van a ayudar a tener una vida mejor. Así que bienvenidos a nuestra clase, bienvenido a todos nuestros estudiantes estrella y les recordamos que este estudio es el estudio número 17 y que allí en YouTube usted puede encontrar los estudios anteriores. Es decir, hay 16 estudios esperando por cada uno de ustedes. Y los que ya llevan los 17 estudios, felicitaciones. Que Dios te bendiga y pido a Dios que te siga enseñando. Bueno, vamos a orar para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Pidamos la dirección de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por darnos esta hermosa oportunidad para estudiar tu palabra. Señor, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, a enseñarnos. Enséñanos y ayúdanos. Danos sabiduría. Bendice a cada uno de nuestros estudiantes y dale mucha vida y salud. Cuídalos y ayúdales en sus necesidades. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Espero que tengan allí su libreta, su lápiz y la Biblia. Bueno, podrán haberse dado cuenta que no tengo a mis ayudantes, a Francelis y a Daily, pero yo estoy segura que muy pronto volveremos a estar juntos y seguiremos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es Primera de Corintios 6, 19, 20. Y la primera pregunta es, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Entonces, en Primera de Corintios 6, del el versículo 19 y 20 dice lo siguiente, presten mucha atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? Es de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo humano? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces Dios considera el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. Esa es la respuesta, como templo del Espíritu Santo. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa a Dios? Y para eso vamos a buscar en el libro de Tercera de Juan, que se encuentra antes de Apocalipsis, y vamos a leer en el versículo 2. Tercera de Juan tiene un solo capítulo, es el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2 para ver en qué dos aspectos de la salud se preocupa nuestro Dios. Dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Tú quieres ser prosperado? Yo también quiero ser prosperado. Y el Señor desea, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, pero más que seamos prosperados, el Señor desea que tengamos salud. Y cuando dice, y que tenga salud, ahí se refiere entonces, porque dice, ¿en qué dos aspectos de la salud? En la salud física y en la salud espiritual, porque dice que tenga salud,
así como prospera tu alma. Así que, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? En la salud física y en la salud espiritual. Como el Señor se preocupa por cada uno de nosotros y Él es nuestro creador, el Señor ha dejado unos principios de salud dentro de su palabra para que mantengamos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, lo mantengamos limpio y lo mantengamos saludable. Vamos a ver, por eso el Señor se preocupa hasta por lo que nosotros vamos a comer. Y claro, porque nuestro cuerpo es una máquina y esta máquina necesita para tener energía necesita alimentarse. Pero ¿será que podemos comer todo lo que hay en el mundo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 nos dice, y la pregunta es, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 nos dice lo siguiente. Miren lo que dicen, presten mucha atención. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que si nosotros comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos contestar acá? ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? Comer para la gloria de Dios. Comer y beber para la gloria de Dios. ¿Y cómo es eso, comer y beber para la gloria de Dios? Quiere decir que cuando nosotros comemos o bebemos, debe estar de acuerdo a los principios que están escritos aquí en la palabra de Dios y son los que nosotros estamos compartiendo en este día. Muy bien, por lo tanto, como debemos comer para la honra y gloria de Dios y beber, ¿cuáles son esos principios? Bueno, tenemos en Levítico 11, desde el versículo 3 al 20, nos habla de qué carne son inconvenientes, o sea, qué carne no debemos nosotros consumir según Levíticos 11, desde el versículo 3 al 20. Vamos a ver qué animales no se deben consumir en la alimentación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice Levítico. En Levíticos 11 encontramos, se llama animales limpios e inmundos. Tú sabes lo que significa inmundo. Inmundo significa algo sucio, algo contaminado. Y si el Señor lo dice, que es el creador, por algo lo dice, ¿verdad? Entonces allí encontramos una serie de animales que no se deben consumir. Desde el versículo 3 al 20 dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve como de todas las cosas vivientes que están en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne y no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas los tendréis en abominación. Y de las aves estas las tendréis en abominación y no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano.
según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas, los tendréis por abominación. Así que ahí vemos todos aquellos animales que no se deben comer. ¿Cuáles son? El camello, el conejo, la liebre, el cerdo y otros más. Pero saben, yo les tengo que decir que en un principio, y aquí en el estudio adicional dice que en un principio no era, cuando leemos Génesis, no era el plan de Dios al momento de crear al hombre, de que nosotros consumiéramos carne. El régimen dado por Dios en un principio por el Señor era que tuviéramos un régimen natural. Y eso lo encontramos ¿dónde? Aquí en la Biblia, en Génesis 1:29. Mire lo que dice Génesis 1:29. Vamos a ver cuál era el principio de Dios para nuestra alimentación cuando Él nos creó. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Al principio Dios creó para nosotros la semilla, los árboles, los frutos de los árboles, para que fueran nuestra alimentación. Todo cereal, toda verdura. Y por ejemplo, ¿cuál es tu fruta preferida? Yo también tengo mis frutas preferidas. Y Dios que quiere que nosotros tengamos una alimentación natural para que nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, pueda funcionar bien y podamos estar saludables. Por eso debemos seguir una dieta saludable. Muy bien, ¿cuál entonces dice acá que por qué el Señor nos dice en Proverbio 21 que debemos prescindir de las bebidas alcohólicas? Es decir, no debemos tomar bebidas alcohólicas. ¿Por qué no debemos tomar bebidas alcohólicas? Vamos a ver qué dice Proverbio 21. Proverbio 21, vamos a ver qué nos dice. Proverbio 21 nos dice lo siguiente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Así que aquel que toma alcohol no es sabio. El que introduce drogas dentro de su organismo no es sabio. Su mente es embotada, no va a tener buena razón, raciocinio para tomar buenas decisiones. Así que no debemos consumir bebidas alcohólicas porque no nos hace sabios. Y además, ustedes ven que dice que la sidra es alborotadora y es escarnecedora. O sea, la persona se agrada con las cosas de la carne y alborota a las personas. Entonces, muchos de los índices de accidente, de tránsito, muchos índices de violencia dentro del hogar, de asesinato, ha sido bajo los efectos de ¿qué? De las drogas y del alcohol. Por lo tanto, no es bueno consumir esto porque ensucia nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, también dice acá, ¿por qué no conviene usar entonces tabaco, café y bebidas estimulantes? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Miren lo que dice. Tiene relación con lo que estamos estudiando y con los versículos que hemos leído anteriormente. Entonces, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 3, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Preste mucha atención. Primera de Corintios 3, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nuevamente se nos vuelve a decir que nosotros somos templo de Dios y que cuando consumimos estas cosas como son el tabaco, el café y las bebidas estimulantes, estamos dañando nuestro organismo. Entonces no es bueno. Por lo tanto, ¿por qué no conviene usarlo? Porque daña nuestro cuerpo. Y si no lo creemos, bueno, busquemos los estudios científicos acerca de lo dañino que es el tabaco, el café y las drogas. Y busquemos y veamos entonces que eso es dañino. Y no es porque lo diga los hombres a través de la ciencia, a través de los estudios científicos, sino porque ya Dios lo ha dicho en su palabra. Muy bien, también es importante saber que Dios ha dejado unas normas para nuestra vida, aún para nuestro arreglo personal. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? Según Primera de Timoteo 2, 9 y 10. ¿Cómo debe ser nuestro arreglo personal? Bueno, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 2, en los versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. También los hombres, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta para estar delante de Dios y de los demás personas que nos observan? Nuestra vestimenta debe ser decorosa, con pudor y modestia. ¿Por qué nosotros no asistimos a espectáculos inconvenientes? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:21. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Primera de Pedro 2:21 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:21 dice, pues ¿para qué? Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, ¿será que Jesús en su tiempo que le tocó vivir en esta tierra asistió a espectáculos inconvenientes? Por supuesto que no. Y si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco debemos hacerlo, porque para eso Jesús vino a darnos ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer si ya sabemos cómo Dios creó este cuerpo y que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice Mateo 5:48. Mateo 5:48 nos dice lo siguiente. Mateo 5:48 nos dice lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dice. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, debemos hacer las cosas como a Dios le agrada y según lo que Dios nos ha escrito en su palabra. Debemos ser obedientes. Primera de Juan 2:6. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:6. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano, el que dice que ama a Jesús, debe andar como él anduvo. Entonces, Jesús nos ha dado ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas y lo hagamos todo correctamente. Por eso ¿qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, después de haber leído y entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo, con la bendición de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, me abstendré de todo alimento o bebida perjudicial. Hasta Jesús lo recuerda cuando estuvo en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed, y le pusieron en su boca un algodón lleno de vinagre y de otras especias. Y esas especias que se le dio allí a Jesús para que él tomara,
era como una droga usada para adormecer los dolores. Y Jesús, aún sufriendo de los dolores que tenía en sus manos, en su costilla y el dolor en su corazón de los pecados del mundo, él no tomó de esa bebida porque era perjudicial para la salud, era perjudicial para el cuerpo. El Señor aún, muriendo en la cruz del Calvario, nos ha dado ejemplo para que así como Él vivió, nosotros también podamos vivir en sanidad. Muy bien, así que vamos a hacer rápidamente el estudio adicional sobre este tema. Lo primero que se puede hacer, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que seguir todos esas, cómo decir, estos consejos, estos principios de salud? ¿Por qué debemos seguir estos principios de salud? Porque el Señor nos ha llamado a ser diferentes. El Señor nos ha llamado a ser una iglesia pura y sin mancha. Y yo pertenezco a una iglesia, yo soy la iglesia. Si tú perteneces a una iglesia, tú eres la iglesia. Y el Señor ha llamado a que nosotros seamos puros y sin mancha, porque somos un linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Primera de Juan 2:15, 17, Santiago 4:4. Porque la iglesia debe ser santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27, porque debemos ser un ejemplo para el mundo. Mateo 5, 16, porque hay que abstenerse de lo malo. Primera de Corintios 9, 25, 27. También porque el cristianismo es dinámico. El cristiano tiene que ser íntegro en todo, en la salud, en su cuerpo. Debe ser honrado en sus transacciones comerciales, como dice Proverbio 20:10. En sus pensamientos tienen que ser elevados, como dice Filipenses 4:8, porque tiene que tener cuidado con las palabras, como dice Efesios 4, 25, 29, porque debemos evitar los frutos de la carne y practicar los frutos del Espíritu Santo. Debemos tener modestia cristiana. ¿Por qué? Porque es una recomendación de nuestro Dios en Primera de Timoteo 2, 9, 10, porque debemos prescindir de adornos exteriores superfluos, como dice Isaías 3, 18, 23, Génesis 35, 1, 4, Jeremías 4, 30, porque la verdadera hermosura emana de una vida consagrada a Dios. El cristiano y la salud, porque al rendir culto a Dios lo hacemos con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Por lo tanto, ambos deben estar limpios, deben estar puros para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Por otra parte, Dios considera nuestro cuerpo como ¿qué? Como un templo. Primera de Corintios 6:19. Y cualquier atentado contra la salud del cuerpo es un pecado grave ante Dios, como dice Primera de Corintios 3, 16, 17. Así que nuestros cuerpos deben ser mantenidos en la mejor condición física y bajo la influencia más espiritual. Aquellos que acortan su vida por descuidar las leyes de la naturaleza de la salud están robando a Dios. Un principio destacado de la vida del cristiano es la temperancia. ¿Y qué es la temperancia? La temperancia es hacer un buen uso de las cosas buenas y abstenernos de todas aquellas cosas que son perjudiciales. Bueno, acá también nuevamente se nos vuelve a hablar del uso de la carne, que ya yo compartí con ustedes, que no era el plan de Dios que nosotros consumiéramos carne, y por eso el régimen dado por el Señor era que nuestra alimentación fuera de frutas, verduras, hortalizas, cereales, para que nuestro cuerpo se mantenga muy saludable. Era y es el principio de Dios. Se concedió permiso solamente provisional para consumir carne por el diluvio, y sin embargo el Señor lo hizo por la necesidad que había en ese entonces y dejó una lista de las carnes limpias y de las carnes impuras, pero no está dentro del plan de Dios que nosotros consumamos carne, sino que nuestra dieta sea lo más natural posible.
Y para eso necesitamos pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría y que nos preparemos para vivir esa experiencia. También entonces se nos habla acá del alcohol, del tabaco y de las drogas. La Biblia recomienda la abstención de todas las bebidas alcohólicas, como dice Proverbios 23:20, Proverbio 21, Isaías 28:7, San Lucas 1:15, Primera de Corintios 6:10, Efesios 5:18. El tabaco no se conocía en los tiempos bíblicos. Es originario de América. Sin embargo, su uso se ha propagado por todo el mundo y tanto el hombre como la mujer, los jóvenes, los niños están atrapados en este vicio. Y cada cigarrillo contiene alrededor de 35 venenos. Y la ciencia médica advierte contra los terribles efectos del cigarrillo. Afecta las arterias, afecta el corazón, el estómago. ¿Y cuántos tipos de cáncer no provienen del cigarrillo? Cáncer de boca, cáncer de la faringe, cáncer de garganta, cáncer de estómago y todo esto. Entonces, si somos un buen hijo de Dios, debemos de abstenernos de todas estas cosas que son perjudiciales, pero también debemos abstenernos del café, del té y el mate. Las drogas modernas más recientes, obviamente, representan un atentado no solo contra nuestra salud física, sino también contra nuestra vida espiritual. Jesús es nuestro mejor ejemplo y es quien nos da fuerza para que nosotros vivamos una vida saludable. La vida cristiana es una lucha constante y el secreto del triunfo consiste en seguir las pisadas de Jesús. Primera de Pedro 2:21, requerimos un espíritu de sacrificio, Lucas 9:23, Primera de Corintios 9:26, 27, y la renuncia a costumbres indebidas, Tito 2, 12, 13, y se necesita una reforma de los hábitos, Romanos 12, 2. Bueno, hasta aquí nuestro estudio de la lección de hoy, el estudio número 17 sobre los principios acerca de la salud. Dios desea que tú tengas salud, Dios desea que yo tenga salud y por eso ha dejado esos principios. Con la bendición de Dios tenemos que orar y pedirle mucho a Dios que nos ayude a cumplir con esos principios para mantenernos sanos físicamente y espiritualmente. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere darte salud, que prosperes en todas las cosas. Pero para eso necesitamos tener que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se mantenga limpio para poder oír la voz de Dios y ser obediente. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles en los principios de la salud para que mantengamos un cuerpo saludable y nuestra vida pueda ser una vida plena en Dios. Te invito a que oremos. Oremos para finalizar este estudio. Bendito Dios que estás en el cielo. Muchas gracias, Padre amado, porque tú eres nuestro creador, porque tú creaste nuestro cuerpo y sabes lo que es bueno y lo que es malo para él. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces te hemos ofendido en las cosas que comemos, en las cosas que bebemos, que dañan nuestro organismo. Pero queremos pedirte ayuda, Señor. Ayúdanos para cumplir con los principios de salud, para que tú puedas darnos mucha salud física y mucha salud espiritual. Espíritu Santo, limpia nuestro cuerpo para poder oírte y para poder ser obediente. Señor, bendice a todos los alumnos de estos estudios bíblicos, que tú puedas prosperarlos físicamente y espiritualmente y que les ayude. Si hay algún enfermo, Señor, restablécelo, Señor, ayúdalo para que seamos conscientes de que todo lo que nosotros comemos o bebemos, eso influye en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar espiritual. Guárdanos de todo peligro y de todo mal. Ponemos en tus manos a los que están enfermos para que tú obres sanidad en ellos. Guárdanos y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hasta aquí, que estén muy bien, que Dios les bendiga, les cuide y les guarde. Nos vemos en el próximo estudio, que va a ser el estudio número 18. Chao, que estén bien, Dios les bendiga.